Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos una vez más y vamos a volver directamente a 2 Corintios y ahora vamos a avanzar al capítulo 8, versículo 1. 2 Corintios capítulo 8, versículo. Y una vez más nos gusta recordar a nuestra audiencia algunas cosas. Tenemos todos los programas anteriores disponibles en video, audio o en papel impreso. Además, si estarías interesado en recibir nuestro boletín trimestral, en el que anunciamos varios tours y demás a la Tierra Santa, nuestro registro de televisión suele tener un artículo o dos sobre profecía, porque nos envías una nota o nos das una llamada y te pondremos en nuestra lista de correo para eso. ¿Está bien? Este es un programa de estudio bíblico y siempre les digo a las personas que no les predico, y afortunadamente, así es como la gente lo está recibiendo. He recibido más cartas donde alguien dice, lo que me gusta de tu programa es que no me predicas. Bueno, dejaremos eso a los predicadores y evangelistas y todo lo que esperamos hacer es simplemente enseñar la palabra, ayudar a las personas a entender lo que dice, por qué lo dice y a quién se le está hablando. Y eso hace toda la diferencia en el mundo. Mira, porque si vuelves al Antiguo Testamento y lees algunas de esas cosas y tratas de aplicarlas hoy, estás en problemas. Quiero decir, ¿estás en problemas? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sigue siendo la palabra de Dios, absolutamente, pero no fue escrita para nosotros. Fue escrita para el judío bajo la ley. Y así, aquí es donde sentimos que estamos alcanzando a tantas personas que están confundidas. De hecho, tuve una señora que llamó un lunes por la mañana después de haber visto el programa y ella dijo, estoy confundida. Yo dije, bueno, ¿qué pasa? Bueno, ella dijo, el sermón del domingo por la mañana fue cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Su respuesta fue, ¿guarda los mandamientos? Dije, así es. Yo dije, entonces esta mañana te diste la vuelta y dijiste, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ella dijo, ¿no es eso una contradicción? Dije, no, es un cambio de programa. Dije, ¿no estamos bajo la ley? Jesús hoy no nos diría que guardemos los mandamientos. Hoy el mensaje es que creas en el Evangelio y eso no es una contradicción, es un cambio. En el modus operandi de Dios está bien. Ahora en Corintios, por supuesto, Pablo, como hemos estado enfatizando una y otra vez en los últimos programas, primero en 1 Corintios, tuvo que lidiar con una iglesia llena de problemas y tuvo que abordarlos casi. Se sintió mal por ello. Pero ahora, dentro de un año, no sabemos exactamente cuánto tiempo después, pero en algún momento dentro de un año después, él escribe esta segunda carta y es simplemente una actitud completamente diferente. Ya no los está condenando por las cosas, él los está animando, él los está exhortando, él se está jactando de ellos ante las otras iglesias de Acaya y Macedonia, que eran las dos áreas de Grecia. ¿Recuerdas? Pero ahora llega a un tema que sigue siendo bastante delicado hoy en día. Él va a tocar su billetera y así los capítulos 8 y 9 son totalmente instrucciones sobre la era de la gracia cristiana en cuanto a dar. Ahora, no tienes idea de cuántas llamadas telefónicas recibimos, donde la gente pregunta, bueno, ¿qué se supone que debo hacer? Bueno, con suerte de estos 2 capítulos responderemos las preguntas de la palabra. Ahora, antes de entrar en 2 Corintios capítulo 8 y la admonición de Pablo a los corintios para que ordenen sus ofrendas, volvamos un minuto a Gálatas capítulo 2 y veamos qué llevó al apóstol a animar a estos gentiles a traer sus ofrendas. Ahora, ¿quieres recordar que estas primeras iglesias se reunían en casas? No tenían pastores a tiempo completo como los que tenemos ahora.
No tenían complejos de edificios que tuvieran que ser mantenidos o construidos y pagar intereses sobre el préstamo y lo que sea. Así que la economía de estas iglesias locales era muy limitada, pero aún así, Pablo les está admonestando a que den. ¿Cuál era el propósito? Está bien, Gálatas capítulo 2, y entenderás por nuestra última enseñanza pasada que este es el concilio de Jerusalén, alrededor del 51 o 52, anuncio, cuando el pueblo judío en Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan, y los otros miembros de la congregación judía local en Jerusalén, habían llamado a Pablo a Jerusalén para realmente resolver el asunto de una vez por todas, que ya no podía decirles a los gentiles allá en Antioquía o en otras áreas donde había comenzado iglesias que podían ser salvos sin cumplir la ley, sin practicar la circuncisión y así sucesivamente. Bueno, como sabemos y como veremos cuando estudiemos Gálatas, Pablo fue a Jerusalén y se enfrentó a ellos cara a cara y dijo que no había manera de que alguna vez enseñara a sus conversos paganos, recientemente han salido de la idolatría, que tendrían que cumplir la ley judía, que tendrían que practicar la circuncisión, porque ahora son salvos por gracia a través de la fe, más nada. Y así tienen esta gran conferencia, y me imagino que continuó gran parte del día, hasta que finalmente, recuerdas Pedro, por la obra del Espíritu Santo, me desperté, me di cuenta, ahora espera un momento, hace mucho tiempo, sabemos que fueron 12 años antes, Dios me envió a la casa de Cornelio y me mostró que podía salvar a un gentile. Así que Pedro dijo, supongo que Pablo tiene razón, y así se dieron. Está bien, ese es el capítulo 2 de Gálatas. Así que ahora llegamos al versículo 9, y cuando Santiago y Cefas, ese es Pedro, cuando Santiago y Pedro y Juan, siempre los llamo el sanctum interior. Quizás esa no sea una buena palabra, pero ese era el núcleo interno de los 12. Y así, cuando el sanctum interior, que parecían ser pilares, ¿qué implica eso? Oye, ¿ya no eran lo que pensaban que eran? ¿Qué está pasando? Dios está cambiando el programa. Él está saliendo del judaísmo y del legalismo, y nosotros estamos entrando en la era de la gracia, y así ya no eran los pilares que pensaban que eran. Pero sea como sea, cuando percibieron la gracia que me fue dada, me dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de compañerismo. En otras palabras, justo como lo hacemos hoy. Cuando llegas a un acuerdo, ¿qué hicieron? Se dieron la mano y acordaron. Está bien, Pablo, ahora veamos lo que dijeron. Vas a los gentiles. Ahí es donde había estado. Vas los gentiles. Y ellos irían a la circuncisión o a Israel, claro como el agua. ¿Cómo la gente puede pasarlo por alto? Nunca lo sabré, pero yo lo hice durante años y supongo que la mayoría de la gente todavía lo hace. Pero aquí estaba el acuerdo después de este tremendo concilio en Jerusalén. Está bien, Pablo, continúa tu ministerio. Entre los gentiles ya no te obligaremos a practicar el legalismo y la circuncisión. Tú predicas tu evangelio y nosotros continuaremos tratando con los judíos. Está bien, pero eso no es lo que quería que vieras. Versículo 10, solo. Ellos, es decir, Pedro, Santiago y Juan, solo ellos, querían que nosotros, Pablo y Bernabé, recordáramos a los pobres. ¿Qué? Pobres. Bueno, los judíos pobres, que ahora estaban atrapados financieramente en Jerusalén. Mucha gente no se detiene a pensar en eso. Ahora, aquí estamos, 52 de Cristo. Esos son unos 20 años, ¿sí? Unos 20 años después de la crucifixión y ve, Pentecostés. Yo sitúo la crucifixión en el 29. Pentecostés, por supuesto, sería en el mismo año. Así que aquí estamos, 20 años o más después de Pentecostés. Y la principal prerrogativa de Pedro, Santiago y Juan es que Pablo no se olvide de estos pobres judíos en Jerusalén. Está bien, ahora vamos a rastrear esto. ¿De dónde vienen
Regresa al capítulo 2 de los Hechos. ¿Sabes? Y después de que le expliqué a esta señora a la que me refería en los comentarios iniciales, supe que no podía hacerlo solo con una afirmación, así que le pregunté directamente, le dije, ¿tienes unos 5 o 10 minutos? Y ella dijo, sí, y le dije, ¿te gustaría tener unos 10 minutos de un estudio bíblico personal uno a uno? Y ella dice, oh, me encantaría. Dije, está bien. Así que la llevé de regreso a través de todo el Antiguo Testamento, el pacto abrahámico, cómo Cristo vino a la nación de Israel y se presentó como su Mesías, y cómo lo rechazaron y pasaron por todo el proceso, y cómo Israel continuó rechazándolo aquí en los primeros hechos, y luego Dios levantó a este otro apóstol y lo envió a los gentiles con el evangelio de la gracia de Dios. Y cuando terminé, ella dijo, es tan lógico, ¿no? Sí, lo es. ¿Es lógico? No hay forma de que puedas traer a todo el mundo gentil bajo el judaísmo, el legalismo y la ley, porque ahora, con la obra de la cruz completada y terminada, Dios podía derramar su gracia sobre toda la familia humana, no solo sobre Israel, pero aquí en el capítulo 2 de los Hechos todavía es Dios tratando con Israel. Y todos ustedes conocen el relato. El día de Pentecostés, versículo 36 del capítulo 2. Por lo tanto, Pedro dice que toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios ha hecho a ese mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Señor y Cristo. Mira, él está tratando con Israel. Está bien, ahora entonces llegamos al versículo 42. Ahora, la razón por la que los traje aquí, ¿quiénes son los pobres en Jerusalén? Versículo 42. Y continuaron firmes en la doctrina de los apóstoles, los 12, las enseñanzas de Jesús y su ministerio terrenal y la comunión, y en la fracción del pan y en las oraciones, y el temor vino sobre cada alma, y muchos prodigios y señales fueron hechos por los apóstoles. Versículo 4. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendieron sus posesiones y sus bienes y lo repartieron o lo distribuyeron a todos los hombres, según la necesidad de cada uno. Ahora, ¿qué fue eso? Ese era un sistema de vida totalmente comunal. Lo que tenían lo ponían en una caja común y luego los 12, Pedro, Santiago, Juan y los demás, lo repartían a estos judíos creyentes según sus necesidades. Está bien, pasemos al capítulo 3 o 4. Capítulo 4, versículo 32. Y todo esto está en Jerusalén, todos estos son judíos. Y la multitud de los que creían eran de un mismo corazón y una misma alma. Chicos, ¿no sería genial si pudiéramos decir eso sobre las iglesias hoy en día? Oh, Dios mío, escucha. De nuevo, recibo tantas llamadas de personas que están en iglesias, que se están dividiendo y que están en controversia de algún tipo. Bueno, este grupo no tenía ese problema. Todos eran de un mismo corazón y una misma mente. Ni decía ninguno de ellos que alguna de las cosas que poseía era suya, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia estaba sobre ellos. Tampoco había ninguno entre ellos que careciera, porque todos los que eran poseedores de tierras o casas, ¿qué hicieron? Los vendieron, y trajeron el precio de las cosas que se vendieron, y lo pusieron a los pies de los apóstoles, y luego se hizo una distribución a cada hombre, según lo que necesitaba. Versículo 36. Y José, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, el mismo que terminó ayudando a Pablo, que se interpreta como el hijo de la consolación, que era un levita, y del país o de la isla de Chipre, teniendo tierras en Chipre, por supuesto, las vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora retrocedamos de nuevo, si puedes, al capítulo 2. Versículo 5. Hechos, capítulo 2, versículo 5.
Y había en Jerusalén judíos, hombres devotos, porque este era un día de fiesta, recuerda, un día de fiesta religiosa. Este era Pentecostés. Eran de todas las naciones bajo el cielo. ¿Hasta dónde habían venido? Oh, cientos, a veces miles de millas para los días de fiesta en Jerusalén. Está bien, así que aquí, en el día de Pentecostés, tienes judíos que han venido a Jerusalén desde quizás tan lejos como India, Babilonia, Siria, Grecia, Roma, España, tal vez incluso Gran Bretaña y el norte de África. Todos estos judíos regresaban a Jerusalén para estos días de fiesta, pero en el día de Pentecostés y después, cuando Pedro y los 11 estaban predicando, muchos de estos judíos creyeron que Jesús era el Mesías. El reino está viniendo, porque tan pronto como Israel creyera, el rey vendría. ¿Recuerdas? Ahora, estos judíos creyentes, una vez que se convirtieron en creyentes, y el rey y el reino están justo en el horizonte, están viniendo. Bueno, ¿quién va a regresar hasta Babilonia? Quiero decir, después de todo, el rey está viniendo. ¿Por qué regresar hasta Roma? El rey viene. ¿Por qué regresar hasta España o el norte de África y ganarse la vida entre esos gentiles paganos? Cuando el rey está viniendo, entonces, ¿qué hicieron? Oye, era muy útil. Quédate en Jerusalén, vive del fondo común, porque después de todo era una medida provisional hasta que realmente viniera el rey y se estableciera el reino. Pero Israel no respondió. El rey no vino. ¿Y qué pasó con el fondo? Bueno, se acabó. ¿Ves? Se acabó. Así de simple. No tenían un mercado de valores descontrolado y no tenían un interés del 25%. Y así el fondo se secó. ¿Qué pasó con la gente? Oye, terminaron pobres. Pobres. Habían vendido todas sus pertenencias. Ya no podían ni siquiera comprar un boleto de regreso a casa. Y aquí están atrapados en Jerusalén. Pero, Dios es justo. Estas personas estaban atrapadas en una causa legítima porque habían creído en el evangelio del reino, que el rey venía, y así Dios se va a encargar de ellos hasta que mueran una muerte natural. Oh, ¿cómo va a cuidar Dios de ellos? Con este acuerdo que Pablo hizo con Pedro, Santiago y Juan, que donde quiera que fuera en su ministerio, recordaría a los pobres santos en Jerusalén. ¿Está bien? Ahora bien, antes de que regreses a 2 Corintios capítulo 8, vamos a entrar en 1 Corintios. Lo tocamos un poco en nuestro estudio de aquel entonces, pero veamos esto. De nuevo, 1 Corintios capítulo 16. Y apenas lo menciona aquí. En comparación con 2 Corintios, donde pasa 2 capítulos en ello, y no vamos a poder terminar con ellos hoy. Ya puedo verlo, pero lo llevaremos tan lejos como podamos. Pero 1 Corintios capítulo 16, comenzando en el versículo 1. Ahora dice, en cuanto a la colecta para los santos, bueno, ¿qué santos? Los santos de Jerusalén, ¿ves? Así como he dado orden a las iglesias de Galacia, así también hagan ustedes en el primer día de la semana, que cada uno de ustedes guarde algo en casa, según lo que Dios le haya prosperado, para que no haya colectas cuando yo llegue y cuando yo venga, a quien ustedes aprueben por sus cartas. En otras palabras, cartas de recomendación, a esos los enviaré para llevar su liberalidad, sus ofrendas. ¿Dónde? Jerusalén. ¿Ves qué claro es eso? Así que lo que Dios está poniendo ahora en los corazones de estos creyentes gentiles es la necesidad de esos creyentes judíos. ¿Quién quedó atrapado? Podrías decir en el hecho
que el rey y el reino no llegaron y ellos eran pobres, estaban en la indigencia. Está bien, déjame llevarte a otro. Regresa a Romanos. Romanos capítulo 15. Comencemos versículo 25. Porque estoy seguro de que cualquiera que sepa algo de historia se da cuenta de que en este momento no había juntas misioneras, no había misioneros extranjeros a los que apoyar, no había grandes plantaciones de iglesias, como dije en un programa anterior, a las que apoyar. Y entonces, ¿cuál era la necesidad? Bueno, para la iglesia local no había tanto. Se estaban reuniendo en casas y no tenían que pagar salarios ni nada por el estilo, pero su responsabilidad eran estos creyentes pobres. Jerusalén. Está bien, Romanos capítulo 15 y comenzando en el versículo 25. Pero ahora dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ahora, él no tenía un ministerio entre los judíos, así que no estaba hablando de predicarles. Entonces, ¿cuál era su ministerio? Ayuda financiera. Versículo 26, porque les ha placido a los de Macedonia y Acaya. Ahora, esta es la misma área con la que tratan sus cartas a los corintios. Les ha placido a los de Macedonia y Acaya hacer una contribución para los pobres, santos. ¿Quiénes están donde? En Jerusalén. ¿Ves qué claro es? Les ha placido de verdad 27 y son deudores de ellos. En otras palabras, los griegos en Acaya y Macedonia no estaban fuera de lugar al dar ofrendas a estos judíos en Jerusalén. ¿Eso fue apropiado? Eso era como Dios lo había previsto. ¿Por qué? Aquí viene, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus cosas espirituales, las cosas espirituales de Israel, entonces el deber de los gentiles también es ministrarles a ellos, los judíos. ¿En qué tipo de cosas? ¿Cosas carnales o materiales? ¿Ves eso? Sí. Esa era la responsabilidad porque, verás, hasta ahora Israel no había sido totalmente desechado. El templo aún estaba en funcionamiento. Israel aún estaba en la tierra. Y estos creyentes judíos estaban en la indigencia y no tenían un sistema de bienestar. El sacerdocio del templo ciertamente no iba a cuidar de ellos porque habían abrazado a Jesús de Nazaret, a quien estos líderes religiosos, por supuesto, detestaban. Así que estaban en una isla de necesidad y la única esperanza que tenían era la colecta de los creyentes gentiles que se enviaría a Jerusalén. ¿Entendiste? Está bien, ahora supongo que mi tiempo se ha acabado, pero ahora capítulo 8. Verso 1. Nuevamente, además, hermanos, queremos que sepan de la gracia de Dios otorgada a las iglesias de Macedonia. Ahora, espero que conozcan su geografía. Macedonia es el norte de Grecia, justo al lado de Yugoslavia. Acaya era el sur de Grecia, la zona alrededor de Atenas y Corinto y hacia el mar Mediterráneo, pero toda Grecia es montañosa. Y siempre que tengas un terreno áspero y montañoso, en el campo, al menos en la época en que la mayoría de las personas sobrevivían gracias a la agricultura, ¿cuánta riqueza material tenían estas personas? Ninguna, eran pobres ellos mismos. ¿Ves? ¿Está bien? Ahora, a estas pequeñas congregaciones en esa zona montañosa de Grecia, a eso se refiere Pablo. ¿Está bien? Verso 2, como en una gran prueba de aflicción, la abundancia de su palabra. Alegría. Ahora verás, esto es algo que América ya no entiende, que puede haber alegría sin riqueza material. Ahora hablen con la mayoría de nosotros que recordamos la depresión. Depresión de los años 30, no la del 87. La depresión de los años 30, creo que la mayoría de ustedes recuerda al menos parte de eso, como yo. ¿Cuánto dinero teníamos? Ninguno, no había dinero para nada.
¿Estaban las personas tan oprimidas y deprimidas como lo están hoy? No, o la gente era feliz. Sabes, puedo recordar que le pregunté a mi viejo papá después de que, ya sabes, llegaron las máquinas y los tractores y todo eso, y le dije, papá, ¿cómo demonios soportabas trabajar en el campo con un montón de caballos? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Oh, él no sabía más. Y eso es muy cierto. Bueno, de la misma manera en la depresión, la gente era pobre, pero no lo sabía. ¿Y entonces qué eran ellos? Estaban felices. Y de la misma manera con estas pobres personas en Grecia, no tenían nada materialmente, nada, pero tenían todo tipo de ¿qué? Alegría y felicidad, porque habían sido liberados del paganismo con toda su superstición y con todo su miedo. Ahora habían sido liberados por el Evangelio. Está bien, sigue leyendo, así que una gran prueba de aflicción. La abundancia de su alegría y su profunda ¿qué? Pobreza abundó hacia las riquezas de su liberalidad. En otras palabras, no importaba cuán pobres fueran, aún podían lo que daban, y daban con generosidad. Está bien. Pasemos al versículo 3, porque según su capacidad yo doy testimonio, sí. Y más allá de su capacidad estaban dispuestos. Por sí mismos. En otras palabras, Pablo o Tito no entraron allí a hacer un montón de promoción, ni a presionar a la gente. Todo lo que hicieron fue expresar la necesidad que el Señor les estaba imponiendo de dar para ayudar a los pobres santos en Jerusalén. Versículo 4. Nos rogaban con mucho empeño que aceptáramos el regalo. ¿Lo entiendes? Por pobres que fueran estos creyentes en Grecia, en realidad le suplicaron a Pablo por la oportunidad de dar a esos santos en Jerusalén. Es todo lo contrario a hoy, ¿no? Oh, qué opuesto. Hoy en día, sabes, es como si tuvieras que torcerle el brazo a la gente y tienes que tener un telemaratón de un tipo u otro para que la gente dé. Pero, oh, no escucharon. Casi, al revés. Le suplicaron al apóstol por la oportunidad de tomar de sus ofrendas y con mucho empeño que aceptáramos el regalo. Está bien, ahora el versículo 4, continuando. Y asumamos la comunión del ministerio a los santos en Jerusalén. Y esto lo hicieron no como esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor. Ahora, aquí es donde tiene que comenzar, ¿no es así? No sirve de nada que un incrédulo dé a las cosas de Dios. Dios no lo necesita. Dios no lo quiere. Y Dios puede arreglárselas muy bien sin eso. Gracias. Pero, escucha, Él espera que santos dar como Él les guía a dar, no con ninguna obligación legal, vinculante, ni con ninguna consecuencia legal que tú darás esto, pero no bajo la gracia tú das. Como vimos en Corintios, según Dios te haya prosperado, das conforme Él. Señor lo ponga en tu corazón. Y no de acuerdo. Un conjunto de reglas y regulaciones. Está bien, pero primero se entregaron a sí mismos al Señor. En otras palabras, entraron en la gracia salvadora de Dios. Y entonces podrían abrirse al apóstol Pablo y su ministerio. Y luego el versículo 6, de tal manera que deseamos que Tito, que había comenzado, también terminara en ustedes la misma gracia. En otras palabras, Tito está asumiendo el manto del apóstol Pablo para reunir estas ofrendas para los 4 santos en Jerusalén. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 7452. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552.
A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.